Buenos días a todos. En nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones, les damos la más cordial bienvenida. Ok. Cada año, el 18 de julio, se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, a favor de los derechos de los reclusos, llamado así en honor al legado que dejó Mandela, quien pasó 27 años encarcelado y quien luchó con los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. Un hombre que tras 27 años de prisión en condiciones extremadamente adversas, salió en libertad y sin ánimos de venganza, sin abandonar los principios de lucha por los cuales fue encarcelado, y que aprovechó sus años posteriores a la cárcel para contribuir a lograr una mejor Sudáfrica. Mandela fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo de ese país y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en Sudáfrica. Abogado, activista, político y filántropo. Luchó contra la desigualdad social y contra el racismo. Afiliarse al Congreso Nacional Africano y manifestarse contrario a las políticas racistas le llevaron a estar encarcelado, como ya lo anotamos, por más de 27 años. Durante este tiempo, su reputación creció sin cesar, pues se convirtió en un potente símbolo de la resistencia para el movimiento anti-apartheid. Fue liberado en 1990. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 y fue investido presidente en el año 1994. Sin duda alguna, Nelson Mandela fue uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX. Su figura ha entrado en la historia como encarnación de la lucha por la libertad y la justicia, como un símbolo de toda una nación. Ahora bien, a partir de mayo de 2015, se dice que es el Día Internacional del Recluso y el aniversario de las reglas Mandela por tres objetivos principales. En primer lugar, promover las condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social. Ahora, después de esta breve introducción, queremos conversarle acerca de lo que es el Observatorio Venezolano de Prisiones. Nosotros somos una organización no gubernamental, fundada el 24 de septiembre del 2002. Tenemos 17 años con un objetivo bien definido, como lo es velar por el debido respeto de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad. Hemos ampliado nuestro trabajo con el apoyo que brindamos a familiares de los reclusos, quienes igualmente están en el deber de exigir el respeto de los derechos humanos de sus seres queridos. Nuestra misión es promover y vigilar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean garantizadas por el Estado. Y tenemos como visión ser la institución referencial para el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito penitenciario venezolano. El Observatorio Venezolano de Prisiones tiene coordinación regional y estados del país. Además, el observatorio realiza varias actividades. Entre ellas podemos destacar la capacitación de funcionarios, la atención a personas privadas de libertad y sus familiares, acciones jurídicas en tribunales nacionales e instancias internacionales, la presentación de informes semestral y anual, la presentación de propuestas para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo, y la actuación coordinada con otras organizaciones de derechos humanos. Actualmente, las cárceles en Venezuela tienen 7 medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de las cuales 5 fueron solicitadas por el observatorio. Para finalizar, quiero invitarlos a visitar nuestra página web y suscribirse a nuestras redes sociales a través de @ovprisiones.
En nuestra página podrán acceder a la biblioteca con 3 publicaciones, los boletines informativos, informes anuales y los temáticos. En este día tan especial, quisimos iniciar con nuestros ciclos de webinar y hoy empezamos con el primero, el cual titulamos el Día Internacional del Recluso, 5º aniversario de las reglas Mandela. El programa de hoy tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Estará a cargo de 3 ponentes, el doctor Emil Niño, la doctora Diexa Santos y la doctora Carolina Girón. Luego de finalizada la ponencia, tendremos una ronda de preguntas, en las cuales manejaremos las siguientes instrucciones. Es muy importante que por favor mantengamos el video y los micrófonos apagados para que la conexión se mantenga estable. En el caso de la ronda de preguntas, las preguntas las podrán realizar vía chat o podrán levantar la mano. Nosotros le daremos acceso al micrófono. Muy bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Emil Niño, quien es doctor en penología, egresado de la Universidad de Alcalá de España, y es el coordinador de Acciones Constitucionales y Asuntos Internacionales del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien nos relatará sobre las reglas Mandela, un breve recuento histórico, el impacto internacional e implementación de los estados. Listo. Bienvenido, Emil, un gusto. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta reunión para hablar de una temática tan importante como lo es para cualquier país, como lo es el tema de la ejecución de las penas privativas de libertad. Y agradezco especialmente al Observatorio Venezolano de Prisiones por considerar, ¿no?, la participación de personas que por cualquier circunstancia se encuentran fuera del país, pero que siguen trabajando para la mejora de las instituciones en el interior de Venezuela. Dicho esto, a mí me tocó la tarea de contarles un poco, muy brevemente, acerca de algunos antecedentes y documentos previos a la creación de las reglas mínimas sobre el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. También hablarles de su aplicación y dar algunos comentarios acerca de la más reciente reforma de las citadas reglas, publicada en el año 2015. He dividido mi intervención en 3 partes. Una relativa a los antecedentes y documentos relevantes previos a la entrada en vigencia de las reglas mínimas sobre el tratamiento de los reclusos del año 1955. Otra parte relativa a su aplicación y a los criterios empleados por las Naciones Unidas para evaluar el impacto de las reglas en los estados. Y una tercera parte donde haré un breve comentario acerca de la última reforma de las reglas mínimas, ya conocidas como reglas Mandela. Ahora bien, para conocer los antecedentes de las reglas mínimas, hay que remitirse a más de 2 siglos atrás. La preocupación y las ideas reformadoras de los lugares de reclusión se inicia antes de que la privación de libertad fuera utilizada como sanción en sí mismo. En efecto, hasta finales del siglo XVIII, el encierro era empleado como medida de custodia preventiva durante la celebración del enjuiciamiento criminal, 2 como medio de retención del condenado hasta que se ejecutara la pena capital, y 3 como un medio de retención del condenado para asegurar la aplicación de otras penas tormentosas, como por ejemplo los trabajos forzados. Fue en esta época cuando John Howard publica su obra El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. En ella, el referido filántropo inglés no solo denuncia los horrores observados en las visitas realizadas por él a las cárceles ubicadas en varias regiones de Inglaterra, Escocia,
Escocia, Irlanda y otros países europeos, como por ejemplo España, sino que también Howard en su investigación habla de las mejores experiencias administrativas observadas en los distintos lugares de reclusión visitados por él. Ahora bien, a finales del siglo XVIII, el reformador estadounidense William Penn, inspirado precisamente en las ideas de John Howard, impulsa la transformación de la prisión preventiva a la pena privativa de libertad. Con esta transformación, el encierro punitivo empezó a ser objeto de constantes ensayos y estudios para lograr, por un lado, mejorar la implementación y lograr que la prisión pudiese redimir, reformar y corregir al penado. Y por otro, procurar que el encierro punitivo sea lo más humano posible. Así, la corrección del penado se pretendió alcanzar ensayando varias modalidades de encierro, siendo la más conocida el sistema pensilvánico y el sistema burniano, ambos creados en Estados Unidos. La ejecución de estos sistemas fueron estudiados por varios países, los cuales enviaron expertos e intelectuales de la época para observar la experiencia norteamericana. Entre los expertos que se trasladaron a Estados Unidos para estudiar los sistemas penitenciarios norteamericanos se encontraban Alexis de Tocqueville y Gustave Dumont. Estos intelectuales franceses, como consecuencia de las visitas realizadas por ellos a los establecimientos penitenciarios ubicados en Pensilvania y Nueva York, publicaron la obra titulada Del sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia. Este informe tuvo especial relevancia para Venezuela, no solo por difundir las experiencias estadounidenses en el territorio francés, sino porque la primera gran reforma penitenciaria ocurrida en Venezuela de la década de 1840 estuvo inspirada también en el contenido del referido documento francés. Como dato curioso, esta reforma pretendió introducir el sistema pensilvánico, la cual se aplicaría en la cárcel de la Rotunda, y el sistema burniano, el cual se ejecutaría en las fortalezas y castillos que servían de prisiones, de prisiones y presidios en aquel entonces. Como puede observarse, en un principio los grandes informes que se hacían acerca de los sistemas penitenciarios más avanzados eran realizados por estudiosos particulares. Pero esa realidad cambió a partir del año 1872, año en que en la ciudad de Londres se celebra el primer Congreso Penitenciario Internacional. Tanto este congreso como los que le sucedieron se vieron como espacio de encuentro de expertos provenientes de varios países. Y en estos espacios se trataron temas relativos a la legislación, la doctrina, la práctica penitenciaria, los métodos de tratamiento, la reforma y protección de la persona condenada. Ahora bien, la primera propuesta concreta formulada por un organismo internacional que consideraría algunos derechos mínimos de las personas privadas de libertad fue la presentada por la Comisión Penal y Penitenciaria en el año 1926. Esto era como un organismo internacional de aquel entonces. Pero fue en el año 1933 cuando finalmente se redactaría el proyecto que adoptaría la Sociedad de Naciones en el año 1934. Luego del parón de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria retoma el proyecto de reglas mínimas, pero tras el traspaso de las competencias de la referida comisión a la organización o a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, este proyecto pasó a manos de las Naciones Unidas, porque a partir del referido traspaso, las Naciones Unidas serían el encargado de organizar los congresos internacionales de expertos. En consecuencia, fue en el primer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas, celebrado en el año 1955, cuando finalmente el comentado borrador de las reglas mínimas sobre el tratamiento de reclusos fue aprobado. A partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de estas reglas mínimas,
la aplicación de las mismas han venido siendo revisadas en los sucesivos congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. La revisión de la aplicación de las reglas se ha hecho considerando esencialmente los siguientes aspectos: el grado en que las reglas mínimas se habrían incorporado formalmente en las leyes nacionales, el grado de aplicación en la práctica de las reglas mínimas y los procesos observados en los sistemas penitenciarios locales, y las dificultades, esto es importante, las dificultades encontradas en su aplicación. Por otra parte, la referida revisión de las reglas mínimas que se ha venido haciendo cada 5 años no solo se ha venido centrando en su aplicación por parte de los estados, sino también se ha puesto atención en los avances de la ciencia penitenciaria y en el estudio de cómo estos avances podrían ser incorporados en la práctica penitenciaria de los estados. Pero remitiéndonos a la aplicación de las reglas mínimas, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que en muchos casos, y esto lo ha hecho desde el año 1960, las dificultades, o sea, ha reconocido que hay dificultades en la implementación de tales reglas. Y esas reglas esas dificultades derivan esencialmente de estos 5 puntos: de la carencia de fondos, de la falta de personal capacitado o especializado, de las instalaciones inadecuadas, de la dificultad de asegurar normas uniformes en todo el país y de la inercia de la administración penitenciaria. Obsérvese que estas dificultades se derivan de la escasa gestión sistemática de los elementos que integran el sistema penitenciario de cualquier país. Es decir, la normativa, el personal penitenciario, las edificaciones y el mantenimiento ponderado de la población reclusa. Ahora bien, en el año 2010, a raíz de la celebración del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, se consideró emprender una reforma de las reglas mínimas con el objeto de proteger mejor los derechos de los reclusos. Ellos, por 2 razones que a mi modo de ver son esenciales. Una, el convencimiento de las Naciones Unidas de que para prevenir el delito no basta con implementar mecanismos punitivos, sino que estos mecanismos deben ir además acompañados de las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de las personas que están en conflicto con la ley. Y por otra parte, el convencimiento de que los avances científicos en materia penitenciaria han demostrado que existen mecanismos penitenciarios menos gravosos contra la dignidad humana. Finalmente, y en otro orden de ideas, la reforma más importante de las nuevas reglas mínimas, a mi modo de ver, fue la consagración expresa de la persona privada de libertad como sujeto de derechos, siendo la principal manifestación de este reconocimiento la prohibición expresa de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Recordemos que la pena privativa de libertad surgió hace más de 200 años, como dije al inicio de mi intervención, y ella surgió como una forma de humanizar el castigo, pues anterior a su configuración como pena, las sanciones que mayormente eran aplicadas por las distintas sociedades consistían en la pena capital y las penas corporales, caracterizadas por los tormentos y actos de tortura que se realizaban sobre la integridad física del recluso, e incluso en los casos de las penas capitales, porque previo a la ejecución de la misma, los reclusos o los condenados eran sometidos a procedimientos previos de tortura para aumentar precisamente ese tormento. Además, los tormentos en aquella época también servían como instrumento de medición de la proporcionalidad de la pena que debía recibir el delincuente de acuerdo con la gravedad del delito, por el delito cometido. Por ello, personalmente, a mí me satisface que ya para el año 2020, al menos a nivel formal, se pueda hablar de que este tipo de prácticas punitivas han quedado proscritas por la comunidad internacional,
Sin embargo, queda mucho por hacer a nivel local para que el respeto mínimo que debe recibir toda persona privada de libertad sea verdaderamente respetado, valga la redundancia. Como nota última, quiero concluir con que la pena, la ejecución de la pena privativa de libertad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es imprescindible, o sea, para la ejecución de estas reglas es imprescindible el empleo de algunos criterios mínimos. Se tratan de reglas mínimas. Es decir, no es el máximo, es el mínimo que se debe implementar en el sistema penitenciario venezolano. Sin embargo, llama la atención que si bien a partir del año 1955, con la entrada en vigencia de estas reglas mínimas y posteriormente con la entrada en vigencia de la Ley de Régimen Penitenciario, que adoptó los criterios de las reglas mínimas y que posteriormente su sucesiva reforma no solo reafirmó estas reglas, sino que mejoró algunas de las disposiciones de las mismas, no se puede comprender cómo el más reciente Código Orgánico Penitenciario entró en vigencia en detrimento de la legislación anterior. Por ejemplo, en el caso del trabajo, en la última reforma de la Ley de Régimen Penitenciario del año 2001, se estableció que los penados tenían los mismos derechos laborales que las personas en libertad. El Código Orgánico Penitenciario tuvo un claro retroceso en cuanto a esta regulación. En todo caso, se trata, con esto termino, de aplicar las reglas mínimas como un mínimo, no es un máximo. Que queden vigentes otros criterios de las reglas mínimas no significa que Venezuela está cumpliendo con su obligación internacional de ajustar su sistema penitenciario, o por lo menos desde el punto de vista de su legislación, a los estándares internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda alguna, pues nos llevó a los antecedentes de las penas y su desarrollo, lo que nos permite pues comprender la dimensión de lo que son las reglas Mandela. Ahora bien, ahora le vamos a dar continuación con la doctora Viexa Santos. Ella fue ex juez en materia civil, laboral, bancario y de protección del niño, niña y adolescentes, así como de ejecutor de medidas. Y a la fecha es nuestra coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Prisiones en el estado Apure. Viexa nos hablará acerca de la verificación de la aplicación de las reglas Mandela en la legislación venezolana. Bienvenida, Viexa. Gracias, Beatriz. Muy amable. ¿Me escuchan bien? Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad brindada a los fines de que podamos hacer una pequeña disertación sobre lo que es el marco jurídico venezolano en relación al tratamiento de los reclusos, justamente en un respeto, en una consonancia con las reglas Mandelas, que en el día de hoy nos encontramos celebrando justamente su última modificación hace 5 años. Debo indicar que el sistema jurídico venezolano nos lleva a hablar de la pirámide de Kelsen, esa figura, esa pirámide en donde en la cúspide nos encontramos con la Constitución. La Constitución venezolana vigente es la de 1999. Debo señalar que la Constitución venezolana realmente tiene muchos logros. La Constitución se habla de que es una Constitución casi perfecta cuando fue promulgada, tiene más de 50.000 palabras y realmente recoge garantías y derechos
reivindicados, no solamente para las personas en general, sino justamente también para los privados de libertad, que no pierden su condición. Si bien es cierto, un privado de libertad está condenado por una falta o un delito que hubiera cometido, no es menos cierto que no pierde sus derechos fundamentales. En consecuencia de ello, cuando hablamos de las garantías y los derechos, vamos a hacer un pequeñito recuento. Hablamos del artículo, por ejemplo, el artículo 19, que establece el principio de progresividad en la interpretación de la ley y la no discriminación. Este principio de progresividad es muy importante en materia penal, ya que nos permite hablar del principio de progresividad en la interpretación de las normas de carácter penal que puedan favorecer o puedan ser interpretadas en beneficio de los privados de libertad, así como de cualquier persona. Luego, en el artículo 20, hablamos del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad necesario y que no pierde ninguna persona ni por estar privada de libertad ni en ninguna condiciones. Estos derechos que estamos hablando no se pierden ni siquiera en un estado de excepción. Si bien es cierto, un estado de excepción limita el derecho de los ciudadanos, no es menos cierto que existen derechos que son ilimitables, o sea, no se pueden limitar en ningún momento ni en ningún estado. El artículo 21 nos establece el derecho de igualdad ante la ley. Aquí simplemente voy a referir que en interpretación de la Sala Constitucional se establece que esto es un derecho que es la igualdad entre iguales, a lo cual se ha referido mucho la jurisprudencia en forma reiterada. El artículo 22 habla de un aspecto muy importante en materia de derechos humanos, ya que establece que los derechos humanos no solamente son los contenidos en esta Carta Magna o los contenidos en los tratados, pactos o convenios ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, sino que van más allá. En la medida en que sean derechos inherentes de los ciudadanos, son reconocidos por el texto constitucional, a pesar de que no se encuentre taxativamente indicado en ello, ya que establece justamente un carácter enunciativo al respecto. En el artículo 23 le profiere un carácter de constitucional a los tratados, convenios o pactos que hayan sido suscritos a la República cuando estos fueren de contenido acerca de los derechos humanos de los ciudadanos. Esto es algo muy importante, ya que al equiparar a la Constitución no podría ni siquiera la Sala Constitucional indicar que el tratado o convenio va contra la Constitución misma, ya que se encuentra en la misma jerarquía. Luego, en el artículo 24 nos establece un derecho muy importante en materia de privados de libertad, ya que se habla de la irretroactividad de la ley. Pero cuando una norma va a beneficiar a una persona privada de libertad, en cuanto a su pena, esta norma va a ser aplicada de aplicación inmediata. También las normas de procedimiento se aplican en forma inmediata, ya que van a entrar en vigencia una vez sean publicadas. En el artículo 25 hablamos de la nulidad de los actos ejecutados por el poder público cuando transgredan derechos fundamentales, es decir, cuando vulneren derechos humanos. Y aquí la Constitución de 1999 trajo una innovación bastante importante, que es establecer la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria que tiene todo funcionario que vulnere derechos fundamentales. El artículo 26 habla de un punto fundamental en materia de derecho y del Estado de Derecho Social que propone el artículo 2 de la Constitución, que es el derecho al acceso a la justicia. No solamente existe acceso a la justicia cuando yo acudo a un tribunal, sino cuando ese tribunal me confiere o me otorga una decisión oportuna. Por eso es que esto no es un derecho que se limita por el solo aspecto de presentar o formular una petición o presentar una excepción. No, va más allá, porque el acceso a la justicia es que usted oportunamente me otorgue justicia. Hay un adagio que dice que no es justicia la que se hace tardía, ya que debe ser oportuna. En cuanto al artículo 27, que nos habla del derecho al amparo, es decir, cuando existe la violación de derechos fundamentales, necesariamente debe existir también el restablecimiento de una situación jurídica. Por ello, se reconoce a nivel constitucional esa posibilidad que tengo de accionar en sede constitucional, en sede de amparo. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento atípico, ya que la vulneración va más allá, va a mis derechos fundamentales. Y por ello se establece un procedimiento que debe ser oral, público, celero, porque debe darle celeridad al restablecimiento de la situación jurídica infringida. Es necesario hacer una concatenación con el amparo que también establece el artículo 31, pero es que esa posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir a los órganos internacionales para solicitar justamente la reivindicación de sus derechos, que ha ocurrido mucho. Es así como nos conseguimos con tantos procedimientos en la Corte Interamericana o la utilización del mecanismo universal para la restitución o el restablecimiento de situaciones, ya que la justicia, lamentablemente muchas veces en nuestro país,
no otorga a la víctima la reivindicación que necesita y sobre todo la no repetición de las situaciones que hubieran ocurrido o vulnerado derechos fundamentales. El artículo 29 nos habla de la imprescriptibilidad en el caso de los delitos cometidos por violaciones de derechos fundamentales. Esto es importante porque se indica expresamente que no existe la posibilidad ni del otorgamiento de indulto ni de amnistía a aquellas personas que hubieran cometido este tipo de delitos, porque sería como dejar sin sanción a quien comete algo tan atroz. Y la siguiente lámina. Luego, cuando vamos a hacer un pequeño recuento también importante, vamos a hablar sobre una innovación de la Constitución de 1999. Los derechos civiles son reconocidos desde ya hace mucho tiempo, pero en este particular la Constitución ha sido muy clara al establecer que existe el derecho a la vida en el artículo 43 de la Carta Magna, dice que tenemos un derecho a la vida inviolable. No es posible en el país aplicar la pena de muerte. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, porque cuando se habla que la justicia es falible, no podemos aplicar una pena que es irreversible. En consecuencia de ello, es absolutamente importante el reconocimiento a nivel constitucional de esta prohibición de la posibilidad de ejecutar penas de muerte. Ahora, lo que preocupa muchas veces, sobre todo a quienes trabajamos con el tema carcelario, es si no es una pena de muerte, también negarle los derechos de alimentación, de salud a los privados de libertad. Eso sería importante también analizar. Pero bueno, continuando con la disertación, les puedo indicar que ese derecho a la vida no es permitida la pena de muerte en consecuencia de ello, y el Estado protegerá en todo caso a las personas privadas de libertad. Recordemos que las personas que se encuentran privadas de libertad se encuentran bajo el resguardo del Estado. En consecuencia de ello, es triste cuando hablamos de una masacre, porque esas personas se encontraban bajo el resguardo del Estado venezolano. En cuanto al derecho a la libertad personal, en el artículo 44 nos establecen una serie de ítems en donde es importante resaltar que las detenciones tienen que ser practicadas bajo orden judicial, solo la excepción de que sea detenida la persona infraganti. Debe existir una exención a quienes presten una caución para la liberación de alguna persona, porque esta es una constitución que prevalece la libertad sobre la privación de esta. En consecuencia de ello, se da más mecanismos a que las personas lleven su proceso en libertad, porque debería siempre prevalecer ese principio de la presunción de inocencia que reconoce esta Carta Magna. Ahora existe el derecho de la comunicación a toda persona que haya sido privada, tanto con los abogados familiares o personas de su confianza, y ese es un derecho que es inmediato. Algunas personas de manera coloquial dicen el derecho a una llamada, ¿no? Luego, el extranjero tiene derecho a que se notifique a su consulado de la detención que se practica. Las penas son intransferibles, entiéndase que por eso el carácter de personalísimas de las penas, ni siquiera un padre puede pagar la pena de su hijo, es personalísimo, eso es un aspecto que cubre él. Otra cosa es la responsabilidad objetiva civil, que no es lo que se está discutiendo. Existe el límite de la pena en Venezuela, que son de 30 años, reconocido a nivel constitucional ese límite. Las autoridades están obligadas a identificarse en forma absoluta al momento de practicar cualquier tipo de actuación. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, que muchas veces se ve atenuado, pero usted tiene el derecho a solicitar a la autoridad que se identifique quién es usted y bajo qué o qué órgano representa para que pueda practicar una detención. Hay un aspecto muy importante, que es la no prolongación del cumplimiento de una pena cuando ya se hubiera cumplido o cuando ya se hubiera dictado la medida correspondiente por el órgano jurisdiccional. Debo señalar que lamentablemente en nuestro país hay personas que, a pesar de haber cumplido con la pena, no tienen la libertad de forma inmediata, pero a nivel constitucional tienen el derecho a que sí sea. Así lo establece el artículo 44. Ahora bien, el artículo 45 también de forma muy clara y diáfana nos establece que no existe la posibilidad de ejecutar detenciones arbitrarias en nuestro país, y que las desapariciones forzosas están prohibidas. Más aún, prevé la excepción al principio de obediencia que tienen los funcionarios. Si usted va a obedecer una orden por la cual se establece que va a detener forzosamente a una persona de manera indebida, no la debe ejecutar sobre pretexto del principio de obediencia, porque si no, tiene responsabilidad también, como indiqué anteriormente, civil, penal, administrativa y disciplinariamente. No se puede escudar en el principio de obediencia.
El derecho a la integridad física, psicológica y moral que tenemos todos los ciudadanos, obviamente prohíbe la tortura, tratos crueles e inhumanos, que el texto nacional lo reconoce de forma expresa. Toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto debido a la dignidad y al ser humano. Ese principio de humanización que habló el doctor Emil. Ciertamente en el derecho venezolano se reconoce el principio de humanización del cumplimiento de la pena. Y es algo muy importante, porque la ley de régimen penitenciario sí reconocía en cierta forma muchos derechos a los privados de libertad, pero el Código Orgánico Penitenciario se hizo a un lado con el tema de la humanización del cumplimiento de la pena, ya que se busca simplemente la parte disciplinaria, obvió principios fundamentales de nivel constitucional como los que acabamos de referir. Ahora bien, una vez analizado los derechos civiles, garantías y derechos de forma muy somera, porque realmente el tiempo no nos permite ahondar en ello, vamos a hablar un poquito sobre una innovación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, que es el establecimiento al poder público de reconocer a los estados y municipios con esa posibilidad de acercamiento a los establecimientos penitenciarios. Ojo, eso está establecido en el artículo 184, pero es una norma que realmente no ha sido muy utilizada, porque no existe realmente un acercamiento propio de los estados o de los municipios en este tipo de régimen penitenciario, por lo menos en los centros penitenciarios. ¿Qué pasa? Que con la resolución establecida por la ministra, los calabozos, que hoy en día son, digamos que el mayor grueso de la población penitenciaria, de procesados y también de penados, sí se encuentran bajo la custodia o bajo el resguardo de las autoridades municipales y estadales. Cuando esto es atípico, porque si una persona privada de libertad ya recibió una condena, debe ser trasladado a un centro penitenciario correspondiente, justamente para que pueda obtener todos los beneficios que le corresponden o la forma de trato que le corresponde a la hora de lograr una medida alternativa de cumplimiento de la pena. Luego, en el Poder Nacional, la siguiente, en el Poder Nacional nos encontramos con que el artículo 272 constituye una cúspide en materia del régimen penitenciario, porque justamente establece esa garantía que debe existir del sistema penitenciario para la rehabilitación y reinserción de los sujetos. El espacio para los trabajos, estudio, deporte y la recreación funcionarán bajo la dirección de la penitenciaría por profesionales, obvio. Debo indicar que lamentablemente no existe la preparación adecuada en nuestro país de los funcionarios que se encargan del régimen penitenciario. El funcionario que se encarga del régimen penitenciario tiene una función que es vital, justamente la humanización de la pena, la humanización del cumplimiento de esa deuda que pueda tener un sujeto con la sociedad. Porque si bien es cierto la pena tiene un aspecto negativo, no es menos cierto que tiene uno positivo, que es lograr la reinserción de ese sujeto en la sociedad misma. En este artículo también se le da preeminencia a medios alternativos de cumplimiento de la pena, que es lo que refería justamente. Se necesita que el régimen penitenciario respete todos los debidos canales para que se puedan verificar redenciones de pena, para que realmente el recluso pueda tener trabajo que le permita redimir su pena y a su vez que pueda otorgarse los beneficios correspondientes. Existe la obligación por parte del Estado de crear los institutos adecuados para ello con el personal técnico necesario. Ahora bien, una vez hecho el recuento a nivel constitucional, voy a hablar someramente de dos aspectos fundamentales, que son el Código Orgánico Penitenciario. El Código Orgánico Penitenciario es un texto jurídico que a mi modo de ver, realmente consagra un artículo 1 que realmente es muy elocuente para el tema penitenciario, ya que si lo leen dice que tiene por objeto impulsar, promover, regular y desarrollar la organización, administración, funcionamiento y control del sistema penitenciario. Pero esto es un texto que realmente considero vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hacemos con un procedimiento, para remontarnos un poco al antecedente jurídico del Código de Enjuiciamiento Criminal, un procedimiento que era inquisitorio, en donde el Estado se encargaba, una vez conferida la pena al sujeto en cuestión, al privado de libertad, el Estado iba a encargarse de que ese sujeto cumpliera su pena. ¿Qué sucede? Cuando existe la reforma y nace el Código Orgánico Procesal Penal, se da una gran ventaja y se da un gran avance en materia de derechos.
porque estamos hablando de que pasamos a un procedimiento, no solamente porque se caracteriza por ser oral, sino que existe una preeminencia de los derechos fundamentales de los sujetos y se reconoce el principio de humanización del cumplimiento de la pena y el control jurisdiccional, que es el principio de judicialización del cumplimiento de la pena, un aspecto fundamental para que exista realmente un respeto de los derechos humanos de los sujetos, porque es el control jurisdiccional el que debe ejercer esta actuación, más aún siguiendo el criterio del autor colombiano Fernández Carrasquilla, quien habla de 3 momentos. Un momento legislativo, cuando se prevé que esa actuación es antijurídica y es un delito. Un momento judicial, que es cuando el Poder Judicial aborda la sanción del hecho cometido, que es punitivo y que es típico, y un momento ejecutivo, que es cuando se va al cumplimiento de la pena. Pero debemos siempre entender que en este momento ejecutivo, en donde se va al cumplimiento de la pena, debe existir un manejo por parte del control jurisdiccional. Es aquí donde el juez ejecutor de medida tiene una función muy importante reconocida por el Código Orgánico Procesal Penal, que no debemos obviar. Artículos 473, 476, 483, 486, son artículos importantes en donde el juez de ejecución es quien debe dar el manejo adecuado del cumplimiento de la pena, del otorgamiento de las medidas alternativas de cumplimiento de la pena. Este código ha sido muy utilizado últimamente por los regímenes de confianza tuteladas conferidas por la ministra en asuntos penitenciarios, pero debemos indicar que, si bien es cierto, la libertad tiene que tener preeminencia en todo momento y deben otorgarse las medidas correspondientes a los privados de libertad cuando así les correspondan, no es menos cierto que deben ser respetados los principios fundamentales. Ha debido un juez intervenir en el tipo o la forma en que se otorgan las libertades adecuadas, justamente para que respeten no solamente el derecho del privado de libertad, sino el esquema jurídico venezolano. Y estos son principios de rango constitucional. Por ello es que, si bien es cierto, el Código reconoce algunos aspectos necesarios, que son justamente la disciplina, el derecho que tienen los privados de libertad en materia de derechos humanos, no es menos cierto que se hizo a un lado y se vulneró el principio de judicialización de la pena y el principio de humanización de la pena. Recordemos que el principio de legalidad, que justamente se respeta cuando, para que tú puedas sancionarme, debe existir una norma previa que me establezca esa actuación como típica, no es menos cierto que ese principio de legalidad tiene un aspecto formal y un aspecto material. El aspecto formal es esa condena que tú me indulgas por la actuación antijurídica que cometí, y ese aspecto material, que es la humanización del cumplimiento de la pena, necesaria para que ese sujeto pueda tener una verdadera reinserción en la sociedad. Existen en nuestro país otra serie de textos que recogen normas que tienen que ver en relación al régimen penitenciario, pero someramente vamos nada más que a enunciar la Ley Orgánica de Servicio de Policía Nacional. ¿Por qué enuncio esta ley? Porque esta es una ley que se encuentra muy vulnerada cuando ocurren ataques a los centros penitenciarios. Existe una obligación por parte de los funcionarios de respetar a las personas que se encuentran bajo el resguardo del Estado venezolano. Las masacres ocurridas en Venezuela han sido efectuadas por órganos del Estado venezolano que deben cumplir o deben ser responsables de sus actos y realmente ser sancionados por ello. Por ejemplo, en la masacre de Policarabobo sabemos que hay 4 personas que están encausadas y hace más de 2 años ya este proceso inició y aún no han pasado de la audiencia preliminar. Eso es grave, porque eso demuestra que el retardo procesal ha generado una serie de daños al sistema penitenciario y al régimen penitenciario. No olvidemos jamás que una de las cúspides o necesidades que tiene el régimen penitenciario es la humanización de la pena, conforme refirió el doctor Emili, conforme refieren muchos autores. Hay una sentencia muy importante de la Sala Constitucional del 7 de agosto del año 2007, con ponencia del doctor Jesús Eduardo Cabrera, en un recurso de interpretación, en donde de forma muy clara y diáfana establece la judicialización del cumplimiento de la pena. El principio debe ser cumplido de conformidad con el artículo 272 y en concordancia con el 46 de la Carta Magna que hemos referido anteriormente. Y en consecuencia de ello, debe prevalecer la humanización de la pena para cualquier sujeto privado de libertad. Y no debe ser sancionado ningún sujeto
a algo más allá de lo que fue sancionado por una sentencia. Es decir, usted va a cumplir una pena, pero no más allá. No tiene que ser infamante, no tiene que vulnerar sus derechos fundamentales, porque el sujeto jamás pierde sus derechos fundamentales. El derecho a la dignidad, al trato digno, al deporte, al trabajo, esos son necesarios para que podamos hablar de la reinserción adecuada de un sujeto a la sociedad. Bueno, sin más, esta es mi disertación acerca del tema. Muchísimas gracias por la oportunidad brindada. Me gusta en todo momento citar al finalizar una disertación cualquier frase. En este caso, necesariamente tiene que ser una del Nelson Mandela. No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a los ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los más marginados, sus presos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Biexa. Sin duda alguna, pues la doctora Biexa nos dio un interesante enlace en lo que son las reglas Mandela y las normas constitucionales, los que nos permite comprender cómo las reglas Mandela están vinculadas con la legislación venezolana. Acabo de leer un tuit de la alta comisionada que me voy a permitir leérsela porque va muy consona al webinar. La alta comisionada Michelle Bachelet indica: 2020 ha sido un año desafiante para todos nosotros. En el Día de Mandela, su memoria puede inspirarnos para avanzar más fuerte con la convicción de que juntos podemos cambiar al mundo y volver a construir un mejor país para todos. Yo siento que esta frase sí la coloqué yo al final porque siento que de una u otra forma todo este legado, pese a todo lo que los dos ponentes nos han relatado, pues nos lleva un poco también a visualizar lo que debería ser y lo que esperemos que en un futuro no muy lejano pues podamos implementar y podamos ejecutar en su día a día. Sin más preámbulos, ahora quiero mencionar pues la ponencia de nuestra directora general del Observatorio Venezolano de Prisiones, la doctora Carolina Girón, el cual nos expondrá sobre la realidad de la situación penitenciaria en Venezuela. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se tomaron un tiempo de su sábado para acompañarnos en este nuestro primer webinar, el Día de Mandela, muy significativo para nosotros. Y realmente voy a empezar con lo que terminó Biexa, que es con un pensamiento de Mandela de que para juzgar a una civilización, júzgala por cómo tratan a sus individuos olvidados, que son los presos. Y ahí verás qué tipo de civilización tiene. Yo soy una firme creyente en que es necesario cambiar al hombre para que pueda cambiar el entorno. Es así. El factor de cambio siempre va a ser el hombre. Hoy nosotros estamos enfocados en lo que es Reglas Mandela. La Regla es un instrumento de Naciones Unidas. Existe desde 1955 y en el 2015 fueron reformadas y en homenaje a Mandela se le colocó el nombre de Reglas Mandela. ¿Cómo está Venezuela hoy junto con estas Reglas Mandela? Bueno, es lamentable. No hay una política penitenciaria. El sistema penitenciario no existe porque no hay instituciones engranadas que puedan dar las soluciones a esta situación. Entendamos por eso el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y todo lo que forma parte de la vida de un recluso en Venezuela. Lamentablemente las cifras de fallecidos son muy altas, entendiendo de que en una cárcel no debe morir nadie, porque en una cárcel, que es un sitio cerrado, que está a cargo del Estado y donde no debe haber ni un recluso fallecido, ni por violencia, ni por falta de atención médica. Y ahorita nos alarma en Venezuela que estamos viendo que los presos están muriendo de hambre.
desnutrición. Es de cómo están todos nuestros presos. Una cantidad importante presenta síntomas de desnutrición severa. Eso los hace presa fácil de cualquier enfermedad y por eso estamos viendo y observando muertes por tuberculosis. No es la tuberculosis, es el hambre. Cuerpos que no tienen defensas y se enferman de cualquier con una enfermedad muy simple, una gripe, eso se complica y lamentablemente su cuerpo no tiene los nutrientes ni todas las defensas para poder sanarse. Aun cuando todos estamos vacunados en contra de la tuberculosis, están muriendo de tuberculosis los presos en Venezuela. Están muriendo de hambre, porque en Venezuela se paga más por ser pobre que por estar preso. Entonces, lamentablemente es una situación que vivimos, nos preocupa. La violación de derechos humanos no solamente se está llevando al seno de los presos, sino que los familiares de estas personas están sufriendo el doble. Porque en una situación como estamos a nivel económico, no solamente tienen que conseguir la alimentación para lo interno de su familia, sino que también deben adquirir alimentos para llevar a los presos. Simple y llanamente porque el régimen de facto no lleva alimentos a las cárceles venezolanas. No tienen una atención debida a las cárceles venezolanas. Esto es importante, con esto se viola las reglas Mandela, un apartado de las reglas Mandela, que son tratamientos mínimos. Y de ahí en adelante se pudieran hacer muchísimas cosas. El sistema penitenciario viola nuestra Constitución desde el momento en que no estableció el programa de centralización de las mismas, tal como está establecido en el 272 de nuestra Constitución. Viola igualmente la Constitución porque no tiene personal adecuado y debidamente formado para para ejercer los cargos de custodios. No hay programas de educación y trabajo para los presos venezolanos. No hay programas educativos, culturales, ambientales para los presos venezolanos. Realmente la situación es muy dura para que una persona en las cárceles venezolanas pueda cambiar. Es de verdad una heroicidad que una persona recluida en una cárcel venezolana realmente se reinserte a la sociedad, sea un factor de cambio para su entorno y tenga esa nueva oportunidad. Porque el sistema no da las condiciones para que naturalmente esto se dé. Realmente se necesita, se requiere de que aquella persona tenga valores, tenga una fortaleza que no los haga doblegar. Porque cuando tratamos mal a una persona, vamos a recibir de ella malos tratos. Así recibimos de las personas lo que nosotros damos, son nuestro espejo. Si tratamos mal, nos van a tratar mal. Si los tratamos bien, o de repente aquellas personas que por las circunstancias no tuvieron oportunidades y de repente ven que sí hay otras formas diferentes de vivir, que sí hay otras formas diferentes de tratar, cambian. Y por eso que nosotros en el Observatorio Venezolano de Prisiones creemos en el hombre y seguimos nuestra lucha y seguimos denunciando y seguimos investigando porque en el hombre es nuestra esperanza, es el factor de cambio. Y realmente tenemos que también ver que en nuestro equipo nosotros somos 20 personas y de estas 20 personas, 13 somos mujeres. Entonces, estamos las mujeres mandando en el observatorio y dando ejemplos de mujer venezolana aguerrida y que no nos paramos ante ninguna circunstancia. Entonces, eso también es creer en las cárceles nuestras, también hay mujeres, también hay adolescentes y la situación es sumamente grave. ¿Qué otros problemas vemos en las cárceles venezolanas? El hacinamiento.
tenemos un hacinamiento que vaya de más del 120%, es decir, nosotros tenemos unas plazas para 20.000 presos y tenemos una población reclusa de 43.000. O sea, ahí me están poniendo la lámina, 43.992. Me disculpan si no leo bien la lámina, pero tengo un problema con mis lentes y la cuarentena no me ha dejado irlos a buscar. Y realmente ya hay, tienes un grave problema. ¿Okay? Ahí vas a conseguir las enfermedades típicas de hacinamiento, que son tuberculosis, enfermedades respiratorias, escabiosis, problemas circulatorios, porque no se puede haber una movilización. Y aparte de esto, la falta de alimentos, que contribuye aquí en Venezuela a que con este hacinamiento las enfermedades se exacerben. ¿Qué causa? Que una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal. El retardo procesal en manos del Poder Judicial, que ha sido y que ha invertido la pirámide penitenciaria en el sentido de que tenemos más procesados que penados en los centros penitenciarios. Entonces ahí hay que revisar con los derechos humanos, porque realmente la población penitenciaria es muy rechazada en sociedades como la nuestra, donde hay mucha violencia. Más sin embargo, cuando yo tengo un hombre en prisión que es procesado, ese hombre es inocente. O esa mujer o ese adolescente es inocente. Entonces, ¿cómo lo trato? Si esa persona todavía no tiene una sentencia que diga que él está condenado por tal y cual delito. Entonces, hay situaciones que también hay la doble violación del derecho humano de estas personas privadas de libertad. Primero, la justicia no le ha dicho si es culpable. Segundo, hay malos tratos a una persona que tal vez ni le corresponde estar detenida. Y el Poder Judicial, que realmente no sé qué está pasando, y ahora con esta pandemia se han paralizado las actividades de los tribunales, y eso ha contribuido también a que todos los procesos de las personas privadas de libertad estén prácticamente paralizados, sin contar el daño que se le está haciendo a los abogados de libre profesión, donde realmente van a quedar arruinados si esta situación sigue así, porque la resolución llega hasta el 12 de agosto, pero siempre han habido las vacaciones judiciales a partir del 15. Entonces, esta es una situación que, como yo digo, esta es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque todo el sistema está enfermo. Si no, y para poder llegar a una solución, tenemos que ir sanando cada una de las partes para que pueda funcionar y engranar perfectamente. Pero realmente, al estar viciado, al estar enfermo, todas las partes, no vamos a tener un buen resultado, que es lo que nosotros queremos. Realmente tenemos que ver cuál es esta situación, tenemos que visibilizar y sensibilizar a la sociedad con respecto a lo que son derechos. Porque cuando nosotros estamos peleando para que una persona sea privada de libertad, sea atendida médicamente, eso no es un privilegio, eso es un derecho. No es un privilegio, yo no estoy pidiendo que le dejen pasar televisores, celulares, no, es un derecho a comer, es un derecho tener comunicación con su familia, es un derecho recibir medicinas, atención médica adecuada, una atención jurídica que sea entendido por los abogados de su confianza. Esos son derechos, estos no son privilegios como a veces creemos. Fíjense ustedes, en las cárceles venezolanas tenemos presos que ingresaron con 80 kilos y murieron con 35 en el lapso de un año. Esa es una realidad venezolana. Entonces, ¿qué está pasando? El sistema no está funcionando.
¿Qué está pasando? No hay una voluntad política que quiera solucionar esto. Entonces, realmente, todo el rol de reglas que componen las llamadas reglas Mandela y antiguamente, que son las reglas mínimas de tratamiento del recluso, no se está cumpliendo. Y estamos hablando de estándares mínimos, no vamos más allá. Solamente se le está pidiendo el mínimo con esto de las reglas Mandela. Y realmente nos preocupa, nos tiene alarmados. A raíz de la pandemia, desde el 13 de marzo, están prohibidas las visitas en los centros penitenciarios, aunque ya la semana pasada han relajado un poco la situación y están permitiendo que los familiares estén yendo lo que llaman paquetería. Paquetería implica todo lo que es artículos de limpieza, todo lo que es jabón, pasta de dientes, todo esto para ellos. Y en muchos se está permitiendo que los familiares lleven hasta la puerta de los centros penitenciarios alimentos para poder ayudar con la situación esta de que no sabemos qué se hace con los alimentos en las cárceles venezolanas. No sabemos a dónde llegan, qué manos están allí, qué pasa, porque también hemos visto que han sido, por ejemplo, en la comunidad penitenciaria de Coro fue detenido el subdirector porque con la comida que llevaba el Ministerio Penitenciario, el señor hacía platos de comida y se los vendía a los presos por 700.000 bolívares. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿dónde está la comida? ¿Quién la controla? ¿Dónde está el control del Estado por el ingreso de esos alimentos? ¿Y quién está manejando eso? Esa opacidad de parte del Estado hace que cualquiera piense, se forme un pensamiento diferente a lo que realmente está sucediendo. Pero realmente queremos poner al tapete en el día de hoy, Día Internacional del Recluso, cómo están los reclusos hoy en Venezuela, qué es lo que está pasando en los calabozos policiales, que es peor aún, porque en el calabozo policial los hacinamientos están por el orden del 400%, donde tenemos establecimientos que tienen una capacidad para 20 o 30 personas y están allí 130, 140 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los presos están durmiendo de pie, están teniendo problemas por circulatorios, se le están inflamando todos los miembros inferiores y están tomando turnos para dormir, para poder ubicarse de una manera más cómoda y poder dormir. Entonces duermen 4 horas uno y 4 horas por turnos. Y en los calabozos policiales sí es necesario, sí que los familiares lleven todo lo que es la alimentación, lleven todo lo que son medicinas, porque no está previsto que en las policías a nivel presupuestario tengan una partida para el suministro de alimentos. Además que los policías no están formados para el cuidado de personas detenidas. Los policías están formados para seguridad ciudadana y realmente todo el personal o gran parte del personal de policías municipales y estatales, en virtud de que los han convertido en centros de larga permanencia, están cuidando presos y no están haciendo el trabajo de seguridad ciudadana. Ya vemos acciones de violencia en calabozos policiales, ya se vienen notando desde el año 2017 por esta situación y que no hay traslado a los centros penitenciarios. También se les está pidiendo, como traslado a los centros penitenciarios, también a los funcionarios, que para trasladar a un preso de un calabozo policial a un centro penitenciario, es el familiar quien tiene que comprar un kit. Este kit compuesto de colchonetas, uniformes, unas zapatillas y todo lo que son artículos de limpieza, tiene que ser adquirido por el familiar. No tengo por qué contarles, porque los que viven en Venezuela saben cómo son las cosas, cómo están los costos de artículos en Venezuela,
que prácticamente ya es una economía dolarizada de hecho, y una persona que actualmente trabaje en casa de familia o tenga un negocito por cuenta propia, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para comprar esos kits? Y de paso llevar alimentos, y de paso comprar alimentos, y de paso estar visitando a los tribunales, porque si el familiar está enfermo, entonces buscando el traslado para el hospital. Todo eso le corresponde a un familiar. Por eso es que cuando una persona cae presa toda la familia. Y realmente también tenemos que ponernos en los zapatos de ese familiar todo lo que está sufriendo. Y realmente es una situación angustiante. Y ahora con la pandemia, lamentablemente, hay un problema de comunicación, porque al prohibir las visitas no se hizo un protocolo para atender estos casos en situación de pandemia. Y creo que no, por 4 meses y medio que ya llevamos en esto, no ha habido, muchas veces hay personas que tienen esta cantidad de tiempo sin saber de su familiar preso. Y tenemos también, eso está causando una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, tanto para el que está interno como para el familiar, porque no sabe cómo está su familiar, su ser querido dentro de la prisión. Tenemos casos de familiares que ya sabían que su hijo, que su esposo, que su hermano estaba enfermo, y como no han tenido comunicación con ellos, no saben cómo está, no saben su situación. Y como también nos hemos conseguido con personas que les dicen que su familiar está bien, y resulta que cuando van a la visita, el familiar murió dentro de la prisión y ni siquiera los llamaron. Todas estas situaciones se están dando en Venezuela. Las muertes suceden y no avisan a los familiares. No hay control sobre quiénes están allí. Hubo un caso en San Juan de los Morros de un muchacho que muere por tuberculosis, por desnutrición y tuberculosis. Y resulta el muchacho muere en abril y el muchacho tenía la pena cumplida en enero del 2020 y nunca llegó su boleta de excarcelación. Y muere en prisión. Entonces, estas cosas no pueden seguir sucediendo. Aquí tiene que haber un mínimo de respeto para las personas. Y máxime esos familiares que ayudan al Ministerio de Servicios Penitenciarios a solucionar sus carencias desde el momento que ellos son los que están llevando alimentos, medicinas, agua potable para los presos. Cuestión que es obligación del Estado y no del familiar. Entonces, ni siquiera hay respeto para estas personas de llamar, mira, su ser querido falleció, para las exequias, o indicarle el lugar donde fueron enterrados, porque tampoco es así. Y pasa también en El Dorado, donde mueren los presos y son lanzados hacia un área cerca del río Cuyuní. Bueno, y ahí que se lo coman las aves de carroña. Entonces no hay respeto ni por la muerte, ni por el familiar. Realmente es una situación que a nosotros todas nos conmueve, y más cuando los familiares a los que nosotros acompañamos, a los que nosotros asistimos, a los que nosotros oímos, estas historias de verdad le parten el corazón a cualquiera. Ya, yo creo que yo estoy hablando mucho, pero yo quiero terminar con ustedes con un poema en el que se inspiró Mandela, de William Henley, que se llama Invictus, y dice: más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de la circunstancia, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así hablaba siempre Mandela y decía, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Gracias a todos por participar y quedamos atentos a sus preguntas. Y aquí seguimos porque este será nuestro primer ciclo de webinars. No se preocupe que no los vamos ¿cómo se dice? Ahorita tenemos un hiper webinar. No, lo vamos a llevar poco a poco. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, para todos, pues nuestra directora contrastó las reglas Mandela con nuestra lamentable realidad carcelaria, lo que nos llama a exigir con mayor constancia y decisión la aplicación de las reglas Mandela. Quiero felicitar a los 3 ponentes y una vez más agradecidos a quienes están presentes por su participación. Vamos a dar la oportunidad a las preguntas. ¿Sí? Les recordamos que deberán hacer sus preguntas vía chat y procederemos ahora a leer unas preguntas que nos enviaron vía formulario. Voy a buscarlas acá. La primera pregunta, y pueden responder cualquiera de los 3 ponentes. ¿Cuál es la actualidad sobre la aplicación de las reglas Mandela? ¿Y son aplicables estas reglas en Venezuela actualmente bajo el sistema carcelario existente? Y la tercera pregunta, la dejo abierta, como tienen relación, ¿se tiene conocimiento cierto probado de la cantidad de fallecidos por ajusticiamiento durante el lapso de vigencia del decreto de emergencia sanitaria? Emil, Bueno, Biexa, Carolina. voy a contestar. Claro que se pueden aplicar las reglas Mandela. Son un instrumento desde 1955 y nosotros, Venezuela siempre ha sido a la vanguardia. La cuestión es que no existe una voluntad política. Con respecto, la segunda pregunta era sobre las cifras de cuántos fallecidos hay durante la pandemia. Bueno, eso es algo que ya estamos trabajando sobre las cifras del primer semestre, mejor dicho, los primeros 8 meses del año 2020, y ahí vamos a hacer la distinción. Pero ahorita no podemos, no somos responsables, no vamos a ser irresponsables dando una cifra con la que no hemos verificado y no hemos verificado de manera correcta, porque esto no es algo que se hace de un día para otro. Cuando Estamos escuchando correctamente. No te estamos escuchando. Ok, continuamos con las preguntas. La siguiente es esta. Cuando usted menciona el retardo procesal, ¿cómo se pudiera accionar en contra de los fiscales? Ellos colaboran en ese retardo, ya que existen fiscales que hay que andar detrás de ellos para que den respuestas. Está en el chat. Sí, en preguntas y respuestas. En el sistema, ¿cómo se puede demandar o denunciar a nivel internacional el caso de la persona que murió sin recibir su libertad? ¿Es esta? No.
en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, no, disculpen, con la visita, pero es nuestro primer webinar y tenemos problemas técnicos. Por favor, ¿me repites la pregunta? Sí. Cuando usted menciona el retardo procesal, ¿cómo se pudiera accionar en contra de que por fiscales, supongo que quiere preguntar cómo se puede accionar en contra de los fiscales? Ellos colaboran en ese retardo, ya que existen fiscales que hay que andar detrás de ellos para que den respuestas. Bueno, tanto los fiscales como los jueces. Existe una figura que es la inspectoría. La inspectoría para fiscales y la inspectoría para los jueces, que es la inspectoría de tribunales, que está en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y en la Fiscalía también tienen estas dependencias. Usted puede acudir a estas dependencias y hacer la respectiva denuncia a ese fiscal. Esa es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico con respecto a cuando los fiscales están cometiendo una falta, y es lo que se debe hacer. Muchos nos dirán, es que esas denuncias no prosperan, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque eso tiene que estar allí. Quisiera agregar algo. ¿Ok? Y hay que dejar un precedente con respecto a esa persona, porque esa persona tiene nombre y apellido. Y el hecho de que por su omisión una persona esté más tiempo en una prisión o pudiere llegar a la muerte, pues él también es un violador de derechos humanos. Entonces, hay que hacer la denuncia. Ok, doctora Viexa, ¿que quiere agregar algo? Sí, justamente como referí en parte de mi disertación, no podemos olvidar que todo funcionario público que vulnere derechos fundamentales tiene una responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria. Y necesariamente debemos hacer ejercicio de las mismas, porque el retardo procesal no solamente puede ser indulgado a una parte, que sería el control jurisdiccional, sino también a ese órgano, que es el Ministerio Público, que es el garante de que el proceso cumpla su función. En consecuencia de ello, debemos utilizar todas las herramientas que nos da el derecho, y esas son exigir una responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria. Conforme indicó la doctora Carolina, tanto el Ministerio Público como los órganos jurisdiccionales tienen sanciones disciplinarias en las inspectorías correspondientes. Gracias. Ok, gracias, doctora Viexa. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las opciones que toma OVP para visibilizar la situación de los reclusos? Bueno, OVP utiliza las denuncias a través de medios de comunicación social, nuestras notas, nuestra página web. Igualmente, mantenemos información fluida y constante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina de la Alta Comisionada para Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet. También utilizamos el mecanismo llamado el MECEBE, y todo eso lo hacemos de esa manera. Pero nuestra principal herramienta son las redes sociales y los medios de comunicación social. Ok. La segunda pregunta es, ¿cómo se pueden comunicar algún recluso o sus familiares con OVP? ¿Cuáles son los canales de denuncia? Los canales se pueden comunicar vía redes sociales. Nuestras redes sociales son @OVE, de Esperanza Prisiones. OVE Prisiones. Nuestros números telefónicos en nuestras oficinas en Caracas, el 483-3725, 482-4343. También está mi cuenta personal, que es Carola OVP, tanto en Instagram y Twitter. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. Si nos mandan un mensajito, inmediatamente serán atendidos, porque saben, bueno, que son cuestiones de seguridad, y por ahí vamos a comunicar. Ok, bueno, seguimos con algunas preguntas y finalizamos con una ronda de comentarios. ¿El sistema judicial venezolano no ha implementado las audiencias virtuales como una forma alternativa?
para todo Yexa. lo que tiene que ver con retardo procesal. Yexa. Voy. Es que estaba colocando el video. Bueno, ciertamente después de la resolución 001-2020, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, existió la paralización de toda, digamos que la justicia. Las únicas audiencias que se pueden celebrar son las audiencias de presentación en caso de flagrancia. ¿Qué sucede? Desde hace aproximadamente un mes, con la vigencia de la resolución número 004, porque no olvidemos que esta resolución 001 fue extendida por la 002, por la 003 y la 004, ya estamos en la 005, aún con la justicia paralizada. En la resolución número 003 se inició un movimiento que solicitaba la realización de las audiencias vía online a los fines de poder por lo menos celebrar las audiencias de presentación y así poder agilizar los procesos. ¿Qué sucede? Hubo un estado piloto, que fue el estado Bolívar, en donde se celebraron las primeras audiencias digitales. Debo indicar que el estado Yaracuy recientemente iba a iniciar con las audiencias digitales y hay peticiones de distintos estados en donde los abogados han ido a las coordinaciones, mejor dicho, a la presidencia de los circuitos penales, a solicitar que también les sean aplicadas las audiencias en forma virtual para por lo menos poder ejecutar las audiencias de presentación. Por ejemplo, te puedo hablar del caso muy particular del Estado Apure. Hace una semana se hizo la solicitud, firmaron 120 abogados a los fines de que fuera justamente agilizado el tema de por lo menos celebrar las audiencias de presentación, pero esto no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la sala penal, que es la que autoriza a que este mecanismo se pueda utilizar. Más aún, acá en el Estado Apure se pide no que se realicen vía online, sino que se realicen presenciales con todas las medidas de bioseguridad necesarias, ya que aquí tenemos un grave problema del servicio eléctrico, del servicio de internet, y en consecuencia sería casi imposible realizar las audiencias por esta vía. Gracias. Ok. La segunda pregunta sería, ¿qué se prevé referente al retardo procesal después de culminar la crisis por la pandemia, sabiendo que de por sí había retardo en el sistema judicial con retardo procesal preexistente? Doctora Carolina. Bueno, tendrán los tribunales que acelerar su trabajo, tendrán más trabajo, deberán, no sé, tendrán que trabajar más, porque ya traen un retardo procesal acumulado de años. Entonces, estos tiempos de la pandemia lo que va a hacer es acumular más trabajo. Y tendrán que ponerse a trabajar. Sabemos que, porque yo también vengo del Poder Judicial, que hay jueces que tienen demasiados expedientes y muy poco personal para trabajarlo. Eso también pasa en el Poder Judicial. Pero cuando usted acepta ese cargo, usted asume esa responsabilidad. Cuando usted va al tribunal y le dan un inventario y usted tiene 15,000 expedientes y tengo nada más 6 personas para trabajar con ella, usted asume la responsabilidad. No diga que no. ¿Por qué? Porque usted no tiene la capacidad para trabajar 15,000 expedientes y darle respuesta a todas las personas con 6 personas. Eso es así. Y también debe haber de parte de los jueces y de todo lo que es el sistema de justicia, que incluye abogados, fiscales, defensores públicos, unos reclamos, mire, por favor, vamos a crear más tribunales, vamos a crear más extensiones, porque tenemos estados muy grandes y a veces las personas no pueden trasladarse dentro del mismo estado porque son muy largos, por ejemplo el caso Bolívar, o el mismo caso del estado Miranda, el mismo caso del estado Apure. Entonces, también la gente tiene que ejercer ciudadanía y también exigir sus derechos. Y también yo creo que tanto los jueces como los fiscales son ciudadanos, entonces tienen que ejercer sus derechos. Y por tanto son responsables de todo lo que hagan o omitan. Entonces, esta es mi forma de ver la situación, estar claro qué es lo que está pasando y bueno, y que el Poder Judicial también asuma
la gran responsabilidad que tienen esto, porque tenemos personas que tienen 3, 4, 5, 6 años por delitos menores y nunca han sido juzgados. Y están en una cárcel recibiendo malos tratos y recibiendo de todo, y después no saben si son inocentes o no. Entonces, el retardo procesal es matar a la persona en vida, como nos dijo una persona muy querida que es la jueza Fiuni. Ella dijo que el retardo procesal era matar a una persona en vida, porque la tienes pendiendo de un hilo y no terminan de saber qué es lo que está pasando. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Aquí hay una pregunta que nos realiza. Doctor Emil, ¿cuál cree usted que falla puntualmente en el sistema penitenciario venezolano? Esta es una pregunta para el doctor Emil. Aquí estoy enredado con esto. Sí. De los 5 puntos de las reglas mínimas, ¿cuál cree usted que falla puntualmente en el sistema penitenciario venezolano? La realiza María del Carmen. Entiendo que la pregunta va referida a la implementación, a las dificultades para implementar las reglas mínimas, ¿no? Referidas a la carencia de fondos, a la falta de personal capacitado o especializado, de las instalaciones inadecuadas, de la dificultad de asegurar normas uniformes en todo el país y de la inercia de la administración penitenciaria. Mira, todo esto es una manifestación, como lo dije dentro de la intervención, de la falta del trabajo armónico de los elementos que conforman el sistema penitenciario venezolano, que es el personal, que son las edificaciones y la población reclusa, en conjunto con la normativa. En definitiva, carencia de fondos, no lo creo. No lo creo porque aquí se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios precisamente para que ellos tuviesen una mayor partida en los recursos, ¿no? Eso viene ya del Plan de Humanización Penitenciaria del año 2007, que se venía ejecutando precisamente para dirigir el presupuesto de la administración penitenciaria concretamente a la atención de las prisiones. La falta de personal capacitado o especializado yo creo que es el principal problema que afecta la implementación de las medidas, de las reglas mínimas en virtud de un punto específico. Y es que no solo las prisiones están gerenciadas por personas que no están facultadas, ya sea porque son elegidas a dedo, ya sea porque la experiencia que han adquirido dentro del sistema penitenciario no ha sido la más idónea, sino porque la dirección del sistema, es decir, el ministro, que es el que debería tener los conocimientos especializados para planificar, ¿no?, de acuerdo a la legislación, la ejecución de las penas privativas de libertad, es decir, planificar obviamente la administración penitenciaria, no se corresponde. Sus conocimientos no se corresponden con los requisitos técnicos que este debería tener. ¿Cuál es la solución? Que eso es lo importante. El problema ya lo conocemos. El problema ya lo conocemos. Conocemos la vulneración de los derechos, conocemos precisamente la actuación de estos funcionarios, y bueno, en la práctica se tiene, bueno, la realidad como tal. ¿Cuál es la solución? La creación del Instituto Autónomo que demanda el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, un organismo que no dependa políticamente del Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la solución apremiante por encima de la descentralización, porque la descentralización también no se corresponde con la historia penitenciaria venezolana. Recordemos, o mejor dicho, aporto este dato curioso, por llamarlo de algún modo, que las prisiones hasta el año 1937 estuvieron descentralizadas, algunas categorías de pena.
Y precisamente Chozoni, que fue el primer reformador del siglo XX, centralizó las prisiones porque las que funcionaban mejor eran precisamente las que estaban a cargo del Ministerio del Interior de aquel entonces. La centralizó y la asignó al Ministerio de Justicia. Pero, ¿qué pasa? Que este problema, ¿no?, de que la asignación, o mejor dicho, de asignar al directivo o a la cabeza del organismo dependa de la voluntad del dedo del presidente de la República, bueno, genera problemas porque no va a depender de los conocimientos técnicos penitenciarios. Ciencia penitenciaria es una cosa. Eso es algo especialísimo, que es lo que ocurre, por ejemplo, en España, por ejemplo, en países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Canadá. Quienes los gerencian son funcionarios de carreras en el entorno penitenciario, quienes han tenido sus posgrados, sus credenciales académicas, también como habla la Constitución, especializadas en el tema penitenciario. Entonces, el principal problema es la falta de formación de quienes gerencian el sistema, en todos los niveles, a nivel administrativo, a nivel superior, puesto, a nivel técnico y a nivel de custodia. ¿Sí? Muy bien, perfecto, doctor Emil. Hay otra pregunta que nos realizan vía chat. Estaba dirigida a la doctora Bieksa, que nos indica en qué normativa está precisada el tema de las 48 horas de detención preventiva, de quién es obligación de suministrar la comida en los calabozos. Bueno, conforme referí cuando hablé del artículo 44, si bien es cierto, el derecho a la libertad personal no es limitado, cuando una persona es detenida, este derecho se ve algo opacado. Para ello se establecen prerrogativas, que son principios fundamentales, como son que el órgano jurisdiccional tiene 48 horas a los fines de la presentación de este sujeto cuando es detenido in flagrante, artículo 44, ordinal primero. ¿Qué sucede? En la práctica, las 48 horas las toma el órgano jurisdiccional, pero también se habla de 48 horas en el órgano administrativo, el órgano que ejecuta la detención como tal y pone a la orden del fiscal. En realidad, al final terminan siendo 96 horas. La Constitución establece 48 horas, pero la interpretación que se ha dado es que esas 48 horas las tiene el órgano jurisdiccional, así como el órgano que ejecute la detención. En cuanto a quien suministra la comida de los privados de libertad, yo creo que aquí aplicaría un principio fundamental, que es que toda persona que se encuentra privada de libertad está bajo el resguardo del Estado. En consecuencia de ello, el Estado tiene que garantizarme mi derecho a la vida. Mi derecho a la vida es integral. Tengo una vida que debe ser digna, psicológica, física y emocionalmente, obviamente. Y esta alta la tiene que dar el Estado. ¿Qué sucede? En la práctica, el Estado venezolano no está suministrando la alimentación necesaria. En los calabozos se deben llevar los familiares, lo que denominaba la doctora Carolina la paquetería, que debe ser llevada por los familiares. Con este problema de la pandemia, lamentablemente, esto se vio cercenado porque no se permitían las visitas y en muchos casos ni siquiera se estaba recibiendo la paquetería. Ha sido regularizado un poco en las últimas semanas, pero existían semanas en las que no se permitía bajo ningún concepto la paquetería. En los centros penitenciarios debería suministrarse las 3 comidas a las personas. Esto no ocurre en la forma de vida, por eso es que los familiares llevan a sus seres queridos la alimentación necesaria. ¿Qué sucede? Con el tema de la cuarentena, no existe la posibilidad de trasladarse a los familiares en muchas oportunidades. Los que han podido han llevado paquetería. Por ejemplo, te puedo indicar, en el caso de Apure tenemos un grave problema, que fue que los penados fueron trasladados hasta el estado Guárico. Entonces, con el decreto de la cuarentena no podían trasladarse a los familiares a llevarle comida. Y ellos indicaban que estaban tomando agua de pasta, agua de harina, en consecuencia no tenían la alimentación adecuada. Pero de conformidad con el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Estado la protección y velar por las personas privadas de libertad. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Bieksa. Queremos cerrar ya el ciclo de preguntas con este comentario que nos mandó Yumaira Sivira, el cual pues dice textual: felicidades por la calidad de los ponentes y la organización del webinar.
Gracias, Yumira. Gracias, muchísimas gracias. Sí, lo continúo el comentario porque creo que Beatriz nuevamente se le fue la señal. Felicidades por la calidad de los ponentes y la organización del webinar. Realmente es preocupante que se les niega desde el aseo personal de los reclusos. Es una violación a los derechos fundamentales de los privados de libertad, que además de la violación sistemática de sus derechos, están destruyendo la autoestima del privado de libertad y sus familias, con la anuencia de los funcionarios públicos que intervienen en el colapsado sistema de justicia. Bueno, damos por concluido el webinar del día de hoy. Gracias a todos los espectadores que asistieron. Pronto recibirán la invitación para nuevos eventos del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y muchas gracias a Wiexa Santos, la doctora Carolina Girón, Emil Niño, por participar en el webinar del día de hoy. Gracias a todos. Sí, y para concluir, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, una vez más, OB Prisiones en Instagram y Twitter, y Observatorio Venezolano de Prisiones OVP en Facebook, y nuestra página web www.ovprisiones.com. Y dejamos un mensaje final para concluir. La realidad del sistema penitenciario venezolano nos impone la obligación de exigir se apliquen las normas Mandela, convencidos de que podemos transformar la realidad de que hoy tenemos. Muchas gracias. Gracias.